Hola, pues ya es nuestro tiempo, ya es nuestra hora y aquí nos tienen nuevamente con nuestros relatos y siempre ya lo saben en Déjate Televisión. Hoy vamos a hablar de abogados cristianos. Seguro que han oído hablar de ellos, de lo que hacen y quiero acercarme a la obra que ellos desarrollan porque me parece muy interesante. Interesante sobre todo porque la mayoría de ustedes, por no decir todos los que nos están escuchando ahora mismo, son cristianos, como lo soy yo. Hemos sido bautizados, hemos hecho la comunión, muchos se han casado por la iglesia, ¿verdad? Intentamos, en fin, educar a nuestros hijos en esos valores que nos acompañan desde hace tanto tiempo, y hay que aceptar también la realidad de que los tiempos han cambiado y hay mucha gente ahora descreída, en fin, que no tiene fe, que no cree en Dios. Bueno, sí cree en Dios en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando el avión se mueve de esa manera que parece que nos vamos a estrellar, o cuando tenemos un familiar grave en el hospital y nos dirigimos a Dios pidiendo ayuda para que se salve, por favor, para que se salve. Abogados cristianos y la presencia de Polonia Castellanos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, vamos a por la historia de esta asociación que está formada por abogados, por jueces. Dinos, Polonia. Pues es una asociación, ahora ya es una fundación. Fundación, sí, porque está además en diferentes sitios de España, ¿no? Exacto, Correcto. Estamos en Valladolid, estamos en Madrid y ahora estamos en México también. Bien. Así que si Dios quiere, pues nos iremos expandiendo. Por ese dicho de que el aleteo de una mariposa en un sitio puede causar un vendaval en otro. Qué bonita. Y sobre todo porque lo que nos hemos dado cuenta es que al final somos hermanos de Hispanoamérica. Claro que sí. Y lo que pasa aquí se acaba replicando allí y viceversa, ¿no? Entonces necesitábamos estar en los dos sitios o en cuantos más mejor para defender la vida, la libertad religiosa y la familia, que es lo que hacemos. ¿Qué te iba a decir? Parece que hay una corriente, que espero que sea una minoría, que está siempre dispuesta a atacar los símbolos y los valores cristianos. Los símbolos, nuestro gran símbolo, ya saben ustedes que es la cruz. Bueno, pues en determinado pueblo o en determinada ciudad estorba una cruz y hay que echarla abajo. ¿Por qué? Porque si igualmente vamos a la iglesia a menudo y celebramos la Semana Santa y todas esas cosas. Bueno, pues esto es un ataque a nuestros sentimientos. El Código Penal nos defiende, eres abogada, ¿verdad? Exacto. Nos defiende, contempla algo de que eso es un insulto. Determinados actos contra nuestra religión son punibles o no son punibles. ¿Cómo va esto? Exactamente, pues como bien dices, en el Código Penal español está contemplado en el artículo 525 la ofensa contra los sentimientos religiosos. No es importante que esté en el Código Penal, es importante porque está en la Constitución. En la Constitución existe un derecho fundamental que es el derecho a la libertad religiosa, recogido en el artículo 16. Claro, cuando tú tienes un derecho fundamental, para que se respete, tiene que haber en el Código Penal la consecuente o la consiguiente vulneración de ese derecho. ¿Qué pasa ahora? Que quieren eliminar el artículo 525. Es un problema no por eliminar el 525, sino porque realmente estamos dejando sin sentido un derecho fundamental como es el de la libertad religiosa. Porque si hay un derecho fundamental, pero si lo vulneras no pasa nada, porque no hay su correspondiente en el Código Penal, pues es dejarle vacío el derecho fundamental, ¿no? Es como si recogemos el derecho a la vida, pero no se penaliza el asesinato, ¿no? Pues entonces, ¿qué derecho a la vida más inútil, ¿no? Pues eso es lo que pasaría con el derecho fundamental de la libertad religiosa. ¿Qué nos dicen para eliminarlo? Que es un derecho y que es un delito anacrónico, lo cual es falso, porque en todos los países, prácticamente todos los países de la Unión Europea está contemplado. Nosotros hicimos un informe, también junto con el Observatorio de Libertad Religiosa, viendo cómo está regulado en prácticamente todos los países de la Unión Europea, y además con penas más severas que en España. Por ejemplo, en Alemania la pena es 3 veces más severa. Quisimos informar a los jueces, porque hay una asociación de jueces, de cuyo nombre no quiero acordarme, que nos dice, es un delito que no existe. Hicimos un informe y se lo queríamos dar pensando que era por ignorancia, no por mala intención, esto que nos decían. Claro, ni siquiera se dignan a recibirnos. Entonces esto es un problema porque, como bien decías tú, la mayoría de los españoles somos católicos o somos cristianos, pero es un problema no solo para nosotros como católicos o como cristianos, sino para todos, porque en el momento que se vulnera algunos derechos fundamentales, en este caso sean contra los católicos, se abre
un melón muy peligroso, que es el de vulnerar derechos fundamentales. Y primero podemos ser los católicos, efectivamente, pero después van a ir el resto. Entonces, es un peligro cuando se empiezan a vulnerar derechos fundamentales, sea de quien sea. Estamos en un país eminentemente, digamos así, a grandes rasgos cristianos, digamos católico por supuesto, pero sobre todo de sentimientos cristianos. ¿Por qué se procede con esa agresividad, con esa falta de respeto contra las cuestiones cristianas de culto? Por ejemplo, lo vemos Polonia en ciertos programas de televisión. A mí me parece, como ya lleva una tantos años en este medio, sabemos que es una forma fácil de tener audiencia basada principalmente en el escándalo. Si me he visto de papa y me río del papa, pues fíjate, la vecina se lo va a decir a su hermana y a la otra vecina y tal, y ahí tenemos un montón de gente poniendo tal canal para que vea qué divertido es esto. Es tremendo, ¿no? Exacto, es por lo que dices, es esa sensación de impunidad que te puedes meter contra los católicos, insultarnos, vejarnos, ridiculizarnos y no pasa absolutamente nada. Y yo creo que esto es responsabilidad primero, por supuesto, de los jueces, que hay unos delitos, hay una serie de derechos que tienen que aplicar y no están aplicando. Entonces, pues esa sensación de impunidad, ¿no? Que está en el Código Penal, va, pero da igual, los jueces no nos van a condenar por ello. Luego creo que también es problema de los propios católicos, porque hemos sido cobardes a la hora de denunciar estas cosas y que al final es que nos respeten. Nosotros no pedimos más que el resto de los ciudadanos, ¿no? Que se nos respete igual que al resto. Y por otro lado creo que es por otras dos vertientes. Por un lado, ese odio enfermizo que tienen contra la cruz, que lo vemos en la arremetida constante, gastando dinero de todos, a tirar cruces, incluso la más pequeña, en un pueblo que sea pequeño, pero hay que tirar todas las cruces. Y por otro lado, por hacer una pantalla de humo también de eso, porque mientras se habla de estas cosas, no se hablan de muchísimos casos de corrupción y otras cosas que también son importantes. Espectáculos tremendos en televisión por parte de supuestos cómicos o presentadores muy liberales. El respeto a la cruz y a las imágenes se ve también en los artistas, entre comillas, y recientemente habéis denunciado una cosa que a todos ustedes les parecerá también pues, denunciable del todo, vamos, una exposición en la que el artista, dentro de unos preservativos, pues introduce imágenes, ya tú me dirás si son de santos o exclusivamente de la Virgen. ¿Qué hace una imagen de la Virgen María dentro de un preservativo? Eso es tan chocante que claro que lo ves, sí, pero por dentro te rebelas y dices, no hay derecho. Claro, pues es de mal gusto, eso lo primero, ¿no? Y lo segundo es que cuando un artista es bueno, no necesita recurrir a estrategia fácil de me meto contra estos para ver si así tengo publicidad, ¿no? Entonces eso es cuando hay falta de talento en el fondo, porque hay grandes artistas, hay grandes pintores, hay grandes escultores que no necesitan recurrir a esto porque tienen un talento innato o porque tienen un talento que han ido desarrollando con el tiempo. Aquí juntamos la falta de talento y por otro lado esa impunidad de la que hablábamos, que parece que contra los católicos todo vale y que no pasa nada cuando se arremeten contra nosotros y nos vejan. Entre vuestras luchas es la defensa de la vida, el controvertido no al aborto. Ya sabemos que es un drama, ¿verdad? Pero es que, bueno, pues también tenemos que reconocer que estamos viviendo una etapa en la que el sexo se idealiza, se hace absolutamente imprescindible. Si hablas con alguien que parece, bueno, pues que no, en fin, no tiene relaciones sexuales, ya parece que tenga una falta física de algo y nos olvidamos o no se les enseña a los escolares o en los institutos, a lo mejor no se incide en el punto de que en principio, en el sexo, la que manda es la naturaleza, Dios por supuesto, que es el que impone que el sexo está ahí en principio con la misión de procrear. En el momento en que es fiesta, en que es algo absolutamente lúdico, pues viene lo que viene y es interrumpir la vida que ya está ahí luchando por ver el mundo, ella también. Exacto, contra el aborto y contra la eutanasia, porque desgraciadamente España somos de los pocos países del mundo donde está legalizada, despenalizada la eutanasia. El otro día salvábamos a una chica de 23 años de la eutanasia, además una chica que lo que tenía era una enfermedad mental y tenía un trastorno e ideas suicidas. Entonces solicitar la eutanasia era una idea suicida más por su parte. Por otro lado, como bien dices, luchamos contra el aborto, entendiendo para nosotros como católicos que la vida comienza desde la concepción y termina con su fin natural, y lo que hacemos es destapar el negocio del aborto,
porque nosotros hemos ganado una sentencia, por ejemplo, en última instancia ante el Tribunal Supremo, que dice que los centros de abortos engañan a las mujeres poniendo en riesgo su salud con el único objetivo de ganar más dinero. Entonces, en el momento que el aborto es un negocio, es innegable que trata a la mujer pues como si fuese el símbolo del dólar, ¿no? Como vemos en las películas. Y faltan muchísimas garantías. Faltan garantías y, por supuesto, faltan opciones también, porque a una mujer hoy en día no la dan ninguna ayuda por ser madre. Es más, cada vez te lo ponen más complicado. Cuando tienes que conciliar la vida laboral y la familiar es dificilísimo. Entonces, realmente lo que hacen falta es ayudas a las mujeres, porque si las mujeres abortan por temas económicos, vamos a dar ese dinero en vez de a los abortorios o a los centros de abortos a las mujeres y vamos a ayudar a las mujeres, porque lo que también está demostrado, con independencia de que seas provida o no, es que el aborto conlleva una serie de secuelas, como puede llevar secuelas cualquier otra operación, incluso menos invasiva que un aborto. Entonces, conlleva una serie de secuelas. Habría que informar a las mujeres y, por supuesto, por lo menos dar la opción de ayudar a aquellas que quieren seguir adelante con sus bebés. Insisto en la de la buena formación sexual a los pequeños, a los adolescentes y a todo el mundo. Esto sería absolutamente primordial, porque si no, y tal como estamos escuchando muchas veces a través de los medios, el aborto se está convirtiendo en un medio más de anticoncepción, pero si hay un montón de cosas actualmente para evitar el quedarte en estado, ¿no? Exacto, pero como lo que estamos diciendo es que el aborto es un negocio, yo he visto publicidad en centros de abortos que dicen que el aborto es un método anticonceptivo, como bien estabas diciendo. Claro, eso supone más dinero para ellos. Es decir, lo que buscan es aumentar sus ingresos, no buscan respetar la naturaleza, no buscan respetar a la mujer, no, lo que buscan es más ingresos. Por eso ahora nos están vendiendo el aborto como un método anticonceptivo. Lo que implica que mujeres que han abortado varias veces tienen una bomba en su cuerpo tremenda, porque como bien decías tú, hay un refrán, yo soy castellana, que dice: Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Entonces, algo que va en contra de la naturaleza, pues evidentemente que te va a pasar factura médicamente, y a tu salud le va a pasar factura. Contra natura, es verdad, sí. La defensa jurídica de la libertad religiosa, la defensa de la familia, a lo mejor es una exageración y todavía no está en práctica una ley de la que todos hemos oído hablar, que pueden existir perfectamente en la actualidad 16 tipos de familia. ¿Cómo se lleva eso? Yo, como soy católica, soy cristiana, para mí solo hay un tipo de familia. El resto, por supuesto, que es muy respetable, porque además, como católica, el Santo Padre nos dice, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que hay que respetar a la persona por el solo hecho de serlo. Es decir, uno es persona en el momento que está ya concebido y hay que respetarle por eso, sea como sea. Partiendo de que hay que respetar a todas las personas, para mí solo hay un tipo de familia. El otro pueden ser asociaciones, pueden ser uniones, pero para mí no son familia, y es la exclusivamente formada por un hombre y una mujer. Luego puede, por supuesto, haber circunstancias, una persona puede quedarse viuda, puede haber muchas circunstancias, pero es solo la formada por un hombre y una mujer, que es lo que al final nos dice la Iglesia Católica. Partiendo de eso, pues creo que en el punto de mira, como bien decías, están los niños. Y esa hipersexualización de los niños, veíamos el carnaval pederasta de Torrevieja, veíamos el cartel de Almería, esto está destruyendo a los niños, por supuesto. Les está destruyendo en cierta manera, pero también acortando la edad infantil. Deja que los niños y niñas lo sean hasta los 12 años siquiera, ¿no? Que luego la vida se hace más complicada. Exacto, para mí la inocencia de los niños es algo que es precioso, entonces yo creo que habría que preservarla en lugar de corromperla, que es lo que parece que está pasando. Y luego tenemos desgraciadamente las declaraciones de la señora Montero, donde nos dice que los niños pueden tener relaciones sexuales consentidas, que eso es una barbaridad. ¿Qué sabe un niño, una niña? Exacto, porque como hay veces que lo jurídico debería ir aparejado a la razón, ¿no? Entonces tú bien dices, ¿qué sabe un niño? Efectivamente, el consentimiento de un niño no es válido porque es muy manipulable un niño. Entonces eso que decía la señora Montero es una absoluta barbaridad. La ideología de género, otro tema fuerte y controvertido. Claro, la ideología de género nos damos cuenta de que se trata de imponer, porque hay muchísimas cosas que cuando no atienden a la racionalidad ni al derecho natural, pues solo pueden ser impuestas. Entonces nos encontramos que se está tratando de imponer esta ideología, que por otro lado es contraria a la biología. Esta ideología de género para mí es un lobby, que es contraria a la biología, porque nosotros nos encontramos, por ejemplo, con un profesor de biología que, por decir que solamente hay dos sexos,
que si se juntan los cromosomas XX o XY naces hombre o naces mujer, y por eso le suspendieron de empleo y sueldo a un profesor de biología. Entonces, claro, nos damos cuenta de que en los colegios lo que se tiene que enseñar son ciencias, y lo que se tiene que enseñar es desde un punto de vista objetivo, y se tiene que enseñar biología, matemáticas, que la ideología de género no se puede enseñar en los colegios porque además va en contra de otro derecho fundamental, que es el recogido en la Constitución en el 27.3, que es que los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones y que no les vayan a imponer ninguna ideología en los colegios. ¿Cuántas causas abiertas tenéis? Bastantes, ¿verdad? Pues y por sí. solucionar un montón, ¿no? Pues podría Bueno, decirte que 100 y a lo mejor me quedo corta. Sí. Mira, hace unos años me hacían una entrevista y decía 60. Yo creo que las hemos duplicado, seguramente, porque la verdad es que estamos en un momento convulso, por decirlo de alguna manera, en el que los ataques son muchísimo más frecuentes. Salía un estudio ayer que decía que los ataques hacia los cristianos son muchísimo más frecuentes, que desgraciadamente estos ataques vienen además muchas veces por parte del gobierno y que el PSOE en concreto es el que más realiza este tipo de ataques. Entonces, es chocante, porque el gobierno, el PSOE, los partidos políticos son los que deberían de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y resulta que no solo eso no lo hacen, sino que son los que te van a atacar. Entonces, por eso te decía, son unos tiempos convulsos. Casos pues entre eutanasia, retirada de cruces, adoctrinamiento, abortos, sanciones a centros de abortos que incumplen la ley, pues la verdad es que llevamos muchísimos, es no dar abasto. Yo a veces digo que a veces sí pueden estar un poco tranquilos para ir al cine o para ir a ver un concierto, pero no nos dan un asueto. ¿No os acobarda esta lucha? Pues, que no es que sea infructuosa, pero que podía tener mejores resultados, según efectivamente, vuestra idea, claro. podía tener buenos resultados. La verdad es que algún día contaremos todas las jugadas que nos han hecho en los juzgados, porque dices, tendría que tener buenos resultados, porque las cosas que defendemos, aparte de ser justas, desde el punto de vista jurídico, las defendemos con la ley en la mano. Claro, en el momento que tú vas a un juicio y el juez te dice que no puedes hacer preguntas al testigo, o que te esconden partes del expediente judicial, o que te enteras de la fecha del juicio por la prensa, pues efectivamente es que te están poniendo la zancadilla, y así es muy difícil ganar los casos. Yo recuerdo el caso contra las Femen, que por cierto ganamos, que el juez en primera instancia nos lo desestimó porque decía que ni siquiera habían tocado la cruz, perdón. Y yo decía, pero vamos a ver, digo, ¿el juez se cree que soy boba? Digo, si están subidas a la cruz, ¿cómo que no la han tocado? Si se han agarrado a la cruz y se han encadenado a ella. Luego al final lo ganamos, pero yo creo que es a base de constancia y de no rendirnos. Son los talentos, ¿no?, que al final hay que ponerlos a disposición de Dios. Sí. Hemos ganado casos también que son hitos y que hemos creado jurisprudencia, por eso no habremos ganado muchos, pero los que hemos ganado, aparte de habernos costado mucho, son muy importantes, y yo creo que el secreto de esta lucha es la insistencia. La objeción de conciencia, ¿esa es respetabilísima o no? Según cuéntanos, porque claro, pues si un médico, una enfermera, pues un profesional de la medicina no quiere practicar un aborto, a lo mejor hay otros que sí, allá ellos, ¿verdad? Pero exacto. ¿Se puede obligar a un profesional de la medicina? Yo creo que no. Yo creo que la objeción de conciencia debería estar especialmente protegida, porque si estamos en un Estado democrático se debería proteger, y además esta objeción de conciencia está directamente encardinada con el derecho fundamental a la libertad religiosa. Sí, sí. Está en el artículo 16. Por lo tanto, creo que debería de ser además extendible a todos los ámbitos, claro, y a todos los que operan en ámbitos de la salud y en muchos otros, porque es una forma de garantizar que tú puedas creer lo que te dé la gana, ¿no? Es encardinado en el derecho fundamental a la libertad religiosa, pero también en la libertad. Acabamos, Polonia Castellanos, puesto que ya me avisan que nos hemos quedado sin tiempo. He leído, lógicamente, mucho de todo lo que hacéis y necesitáis siempre gente. Acabamos con digamos, con esa llamada que a lo mejor quieres hacer, sino a este micrófono de que os ayuden. Pues por supuesto, nosotros tenemos muy presente siempre lo que decía San Agustín, que es reza como si todo dependiera de Dios y lucha como si todo dependiera de ti. Entonces, insisto en que lo importante de esta batalla es seguir en la lucha. Por supuesto que agradecemos toda la gente que nos ayuda, toda la gente que nos dona, toda la gente que es socio, toda la gente que reza por nuestras causas, porque las batallas que hemos ganado, que insisto, no serán demasiadas, nos hubiese gustado que fuesen todas, pero son muy importantes, ha sido gracias a esa gente. Es decir, no solo a los abogados que lo podemos defender, no, porque si no nos ayudasen a pagar las fianzas, si no rezasen por nuestros casos, jamás podíamos haberlo ganado. Entonces, es gracias a todas esas personas, y sobre todo quiero lanzar un último instante de esperanza para decir que tenemos que hacerlo, que tenemos que dar esta batalla, que lo tenemos que hacer por nuestros hijos, por nuestros nietos, lo tenemos que hacer porque si Dios nos ha puesto en este momento es para que hagamos algo.
Polonia Castellanos, muchísimas gracias por la visita. Sé que has hecho un esfuerzo muy grande viniendo de fuera, de Valladolid, y hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta siempre. Adiós. Bueno, pues este ha sido nuestro interesante tema de hoy. Ya saben que estamos aquí todos los días, con todos y con todas, ¿eh? Bueno saberlo, y el programa Relatos. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.